De Madrid a Shabbat. Clara siempre había sido una mujer curiosa. De pequeña, su madre la regañaba por hurgar en libros complicados, pero ella los devoraba con hambre intelectual. A sus 30 y tantos años, decidió dar un giro radical a su vida y se apuntó a clases de judaísmo en su ciudad, Madrid. El primer día de clase, Clara llegó con una libreta impecable y un bolígrafo nuevo. Su profesora, la señora Miriam, le explicó que convertirse al judaísmo no era solo memorizar rituales, sino adoptar una forma de vida. Clara asintió con entusiasmo, hasta que se dio cuenta de que debía elegir un nombre hebreo para su nueva identidad. Lea. Se llamaría Lea. Tras meses de estudio, exámenes y un par de ensayos de cocina kosher, donde Clara descubrió que los huevos con chorizo no eran kosher, lo cual le rompió el corazón, llegó el gran día, la ceremonia de conversión. Vestida con un elegante vestido azul marino, Clara, o Lea, se sintió protagonista de una película épica, aunque con un leve toque de comedia involuntaria, porque justo antes de entrar, su bolso cayó al suelo y esparció todos sus apuntes por el suelo. Su torpeza involuntaria convirtió la escena en una situación dulce y amable. Los primeros días tras la conversión fueron un carnaval de descubrimientos. Lea se sorprendía de la cantidad de saludos y bendiciones que había que recordar y a veces olvidaba la mitad. Shabbat Shalom, Baruch Hashem, Chutzpah, Bezrat Hashem, Shavua Tov. A veces usaba palabras fuera de contexto para sentirse más involucrada, pero los miembros de su nueva comunidad se limitaban a devolverle una sonrisa amable para reconfortar su esfuerzo. Y es que, a pesar de haber estudiado con diligencia durante meses, las dudas seguían acechándola. Mientras preparaba una sopa de lentejas para la cena, se preguntó: ¿estoy realmente haciendo esto bien? ¿Y si alguien nota que no puedo recitar el Shema Israel de memoria? Lea comenzó a encontrar humor en su inexperiencia. Por ejemplo, un viernes, después de encender las velas de Shabbat, se dio cuenta de que el aire que entraba por una ventana rota las había apagado. Al darse cuenta de su desventura, empezó a reírse como una niña y desde ese momento decidió que haría las cosas a su ritmo y sin presiones. Si no, ¿qué sentido tenía abrazar su nueva vida? Sin duda, los sábados eran su día favorito. Le gustaba la tranquilidad del día entre sorbos de té y repaso de textos, y valoraba ese tiempo de calidad que antes no tenía porque en su anterior vida no sabía que lo necesitaba. Agradecía enormemente poder disfrutar ahora de ese día de desconexión. Con el tiempo, las dudas se volvieron menos paralizantes y más cómicas, y Lea empezó a ver la vida como una sucesión de lecciones y errores divertidos. Se dio cuenta de que convertirse no era ser perfecta, sino abrazar la experiencia con humor y curiosidad. Cada error, cada pregunta absurda, cada risa nerviosa, era parte de su camino. Y mientras encendía las velas de Shabbat un viernes por la tarde, pensó: quizá todavía no lo sé todo, pero definitivamente estoy en el lugar correcto.